Está Ya bien. partamos entonces. Primero que todo, buenos días y gracias por la invitación, ¿cierto?, a la Cámara Chilena Ecuatoriana de Comercio. Me grato presentar este webinar titulado Data Science y Analítica en Minería, ¿cierto? Acá el objetivo es, primero que todo, explorar cuáles son las posibilidades en minería, ¿cierto? Y ver en este caso esta capacidad de exportación de conocimiento que tiene Chile. Entonces, este webinar, ¿cierto?, ha sido elaborado gracias al esfuerzo y compromiso de Fix Partners en alianza con Perceptron, ¿cierto?, en su constante labor en el descubrimiento de nuevos conocimientos y tecnologías puestas al servicio de la comunidad y de la sociedad en su conjunto. Vivimos un contexto en el cual la transformación digital ha impactado múltiples dimensiones que comprenden no solo el espacio académico, sino también la esfera de las tomas de decisiones, tanto en lo público como en lo privado. En ese contexto, cierto es que Fix Partner y Perceptron han sido pioneros en los procesos y gozan de un rol destacado en el desarrollo del Big Data y en la incorporación de nuevas metodologías en este campo, ¿cierto?, asumiendo una responsabilidad corporativa en lo que respecta a la integración de nuevos profesionales, y aquí viene la parte, ¿cierto?, de exportar esta innovación y exportar estos conocimientos, que se insertan finalmente en esta investigación aplicada multidisciplinar. Y es súper importante acá la palabra multidisciplinar porque no solamente necesitamos ciertos buenos matemáticos o buenos, por ejemplo, ingenieros matemáticos, sino que también necesitamos ingeniería en minas. Si no, nada de lo que nosotros vamos a ver hoy día sería posible. Entonces, bueno, primero nos vamos a presentar de manera rápida, ¿cierto? Sabemos que no es la parte de repente más entretenida, todos queremos ver las diferentes aplicaciones que hay en la minería, pero por lo menos para que se entienda un poco el contexto en que todo este estudio, ¿cierto?, y este webinar ha sido realizado. Primero que todo, nuestra pasión es la ejecución de nuestras recomendaciones para lograr resultados e impacto en los clientes. Acá la palabra ejecución es súper importante, ¿cierto? Porque estamos hablando de una investigación aplicada que finalmente se lleva a una ejecución de un piloto. Ya esta Fix Partners, ¿cierto?, es una consultora que fue creada en el año 2015. Tenemos oficinas y operaciones en Chile, Ecuador y Brasil. ¿Ya? Tenemos un foco, ¿cierto?, en generar impacto medible a nuestros clientes. Eso tiene que ver con tener bien definido cuáles van a ser los KPI, ¿cierto?, y los economics sobre los cuales nos vamos a mover. Y tenemos actualmente 3 áreas de negocio, ¿cierto? Está por un lado Fix Partners Consulting, ¿cierto?, que se encarga de todos los servicios financieros y consultoría más estratégica. Después está Fix Partners Analytics, ¿cierto?, donde nosotros nos encargamos de hacer toda la parte de inteligencia de negocio. Y finalmente está Perceptron, que es un brazo de alguna forma de innovación en toda esta área, ¿cierto?, donde ya se hacen temas relacionados a inteligencia artificial y se llega también a temas relacionados a robótica, ¿cierto?, que uno podría pensar es un paso más allá de la inteligencia artificial. ¿Quién es nuestro equipo? Bueno, nuestro equipo está compuesto de bastantes años de experiencia, como van a ver ahí Ernesto Solís, ¿cierto?, socio senior de Fix Partners Analytics, tiene más de 25 años de experiencia. Rodrigo Quesada, ¿cierto?, nuestro socio de la oficina de Ecuador, también tiene más de 25 años de experiencia. Y finalmente estoy yo, Max Leville, que soy socio y líder de Fix Partners Analytics y de Perceptron. Y tengo también más de 7 años de experiencia liderando diferentes proyectos del área analítica. Para partir, ¿cierto?, y dado que vamos a hablar de Data Science y de minería, yo creo que lo primero es sentar alguna idea sobre qué es el Data Science, ¿cierto?, qué es esta ciencia que extrae el valor a partir de los datos. Entonces vamos a partir hablando, ¿cierto?, un poco de digitalización, qué es esta infraestructura de almacenaje, gestión y utilización de los datos. Primero que todo, ¿cierto?, hablando de todos estos conceptos que se vienen a la mente cuando uno habla de Data Science o Big Data, ¿cierto?, se vienen conceptos, por ejemplo, relacionados a la minería inteligente, ¿cierto?, Big Data Analytics, Deep Learning, minería digital, minería 4.0, que vamos a andar un poquito qué es lo que significa, Smart Mining, inteligencia artificial y Machine Learning. Primero que todo, ¿qué entendemos por Data Science? La actual tendencia hacia la digitalización de dispositivos y procesos genera día a día una creciente cantidad de datos, fotografías, videos, email, mensajes de texto, publicaciones digitales, transacciones comerciales, ¿cierto? Cuando uno se mete a Netflix, uno ya está recibiendo algún tipo de feedback de los datos, ¿cierto? Está recibiendo algún tipo de recomendación, o cuando uno se mete a Spotify. Estos datos no solamente influyen en nuestra vida diaria, ¿cierto?, para darnos recomendaciones sobre qué productos comprar o qué películas ver, sino que también en los sectores productivos de las distintas economías del mundo. Los datos generados han alcanzado un volumen acumulado tan grande que se debían buscar nuevos métodos y tecnologías para gestionarlos. Ya los métodos de gestión que ocupábamos en el pasado de repente ya dejaron de ser tan útiles, sobre todo para estos grandes volúmenes de datos. En este escenario es que nace el Big Data, el cual se utiliza para denominar la existencia y uso de estos grandes volúmenes de datos, así también como para designar métodos y tecnologías para transmitir, almacenar, procesar, analizar y visualizar esta gran cantidad de datos. Generalmente cuando uno habla de Big Data, habla de estas 3 B, ¿cierto? O sea, hay un gran volumen de datos
que se generan a una gran velocidad y también tienen una gran variedad. Hoy en día las industrias se ven enfrentadas al desafío de transformación digital y a ser capaces de capturar el máximo beneficio de los grandes volúmenes de datos que ésta pueda generar. En todo el mundo, la digitalización avanza a una velocidad vertiginosa y se está produciendo una separación importante entre aquellas industrias y países que están preparados para capturar los beneficios de la digitalización de aquellos que no. Pero la digitalización no se refiere solamente a la compra de equipos y sistemas, sino a la forma en que estos datos digitales generados se almacenan, gestionan y utilizan. Sin embargo, el valor no está en los datos mismos, sino en la información contenida en esto y en el conocimiento que puede ser generado a partir de su análisis. Por lo tanto, es fundamental contar con las tecnologías apropiadas para extraer automáticamente la información y generar conocimiento a partir de estos grandes volúmenes de datos. Es así, ¿cierto?, que datos no es lo mismo que información y no es lo mismo que conocimiento. Y finalmente es importante tener métodos y técnicas, ¿cierto?, que nos permitan transformar estos datos en conocimiento. Y ahí es cuando aparecen ciertos usos como la inteligencia artificial y la ciencia de datos. De alguna forma, estos pueden tener impactos importantes, ¿cierto?, en el aumento de la productividad y la forma en que muchas organizaciones e industrias se organizan. Entonces, el concepto actual del data science, ¿cierto?, está compuesto de poder generar los datos de manera digital, la tecnología para poder manejar estos datos, la capacidad, ¿cierto?, de transmitirlo y almacenarlo, los métodos, ¿cierto?, ya hablamos de inteligencia artificial y ciencia de datos que nos permiten extraer la información y conocimiento, y el desafío de analizar, estudiar el impacto que se tiene en las aplicaciones de data science en nuestra sociedad. Entonces, ahora vamos a hacer como el nexo, ¿cierto?, con Industria 4.0. ¿Qué es la Industria 4.0? Bueno, la Industria 4.0 está compuesta de diferentes componentes, ¿cierto?, que nos permiten llegar a esta. Por ejemplo, por un lado están los robots, está la simulación, los sistemas integrados, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, ¿cierto? Siempre que contemos con datos tenemos que tener en cuenta temas de ciberseguridad, proteger nuestros datos, proteger los datos de otras personas. Cloud computing, ¿cierto? Porque cada vez necesitamos mayor capacidad de procesamiento. Realidad aumentada y Big Data. Entonces, todos estos conceptos de Industria 4.0 aplicados a la minería es lo que finalmente se conoce como minería 4.0 o Smart Mining o minería inteligente. Finalmente, entonces, tenemos que el Data Science en la minería es una parte, ¿cierto?, de la minería 4.0, compuesta de todas estas componentes que acabo de mencionar, ¿cierto?, y que son súper relevantes para llevar a cabo la aplicación que nosotros queremos llevar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en palabras simples, nosotros implementamos proyectos de Data Science al interior de la empresa. Entonces uno podría decir, oye, eso de repente no es tan complicado, eso yo también lo he intentado hacer. ¿Ya? Una de las principales encuestas relacionadas al mundo del Data Science, que es una encuesta que hace Kaggle, ya que es una empresa que también, no sé si la han escuchado, pero genera desafíos relacionados a la ciencia de datos, identificó que 4 de los 7 principales desafíos que hay al implementar proyectos de Data Science no son del punto de vista técnico o tecnológico, sino que son más relacionados al punto de vista de gestión. Es por eso que nosotros, en este caso, ideamos un sistema de gestión, ¿cierto?, que nos permite llevar a cabo proyectos de Data Science complejos, ¿cierto?, que va desde una etapa de inversión hasta, si se dan cuenta, una parte súper importante que es de puesta en marcha. No nos quedamos en la investigación aplicada, sino que tenemos que generar, ¿cierto?, la posibilidad de generar pilotos. Para entrar un poco más en los temas de gestión, para en este caso poder sortearlos de manera adecuada, es importante una buena etapa de inmersión, ¿ya? En esta etapa de inmersión hay una definición de los objetivos y el beneficio esperado, ¿ya? Eso es súper importante, saber en este caso qué es lo que queremos lograr, cuánto es lo que queremos ahorrar, ¿cierto?, en términos monetarios. No es que queramos lograr cierto nivel de accuracy, ¿cierto? Eso puede ser importante, puede ser entretenido, pero lo más importante siempre son los beneficios económicos. Después tiene que ver con la escalabilidad de pilotaje e implementación, ¿cierto? O sea, no nos sirve un piloto, ¿cierto? Generamos un piloto, una puesta en marcha, pero que no es posible replicarlo nunca más porque es increíblemente costoso, o de repente esa tecnología es única y solamente se puede ocupar en ese contexto y en ningún otro más. Entonces es importante evaluar en este caso la escalabilidad del pilotaje y la implementación. Y una vez que hemos definido toda esta parte, ¿cierto?, de escalabilidad y toda esta parte de qué es lo que queremos lograr, tenemos que ver, ¿tenemos la disponibilidad del capital humano? ¿Lo queremos tener internamente? ¿Lo queremos tener externamente? Este es un proyecto que de repente vamos a externalizarlo, ¿cierto? Vamos a hacerlo con una consultora. Sabes que en este caso nos sirve porque necesitamos una consultora que tenga experiencia en diferentes casos de uso. O de repente en este caso necesitamos hacerlo internamente porque necesitamos adquirir estas capacidades.
Y finalmente, ¿cierto? Que, como ligándolo a lo mismo que mencionamos antes de ciberseguridad, es importante manejar, ¿cierto? El tema de privacidad de los datos, ¿cierto? No solamente de quién va a resguardar los datos, cómo se van a resguardar, sino que también después del proyecto a qué le van a pertenecer. Ya después vamos a hablar un poco más de este tema de privacidad, ¿cierto? O de apropiabilidad de los datos. Entonces, bueno, ahora vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Una vez que ya sentamos algunas bases de lo que queremos hablar, ahora vamos a hablar directamente del data science, ¿cierto? En la minería, ¿ya? Cómo nosotros transformamos, ¿cierto? Esta innovación, ¿cierto? Y finalmente somos capaces de transformarla en algo que es exportable. Para empezar a comenzar, ¿cierto? A hablar del data science en la minería, es importante lanzar algunos números, ¿cierto? O sea, ver en este caso que efectivamente esto genera un beneficio económico. En el caso de la minería, se visualiza que la digitalización contribuirá a abordar los desafíos específicos que la industria enfrenta a nivel global, tales como yacimientos antiguos, ¿cierto?, con leyes de mineral decrecientes, necesidades de disminuir la huella de carbono y el impacto de la actividad ambiental, necesidad de tener mayor trazabilidad de los procesos y de los productos generados, y necesidad de aumentar la seguridad de los trabajadores. Estudios recientes han cuantificado a nivel global el beneficio económico potencial de la digitalización de la industria minera. Por ejemplo, de acuerdo a McKinsey, el beneficio de una mayor digitalización en términos de un mejor manejo de las operaciones, mantenimiento de equipo, salud y seguridad laboral, diseño y compras de equipo y productividad de las personas se calcula para el año 2025 en 370.000 millones de dólares a nivel global. Por otra parte, el World Economic Forum del 2017, ese que está ahí en la diapositiva, es aún más optimista en sus predicciones y en su estudio del 2017 indicó que una mayor digitalización traerá los siguientes beneficios en los próximos 10 años. Primero que todo, 425.000 millones de dólares en utilidades para la industria minera, sus clientes, la sociedad y el medio ambiente. Una reducción de las emisiones de CO2 del orden de los 610 millones de toneladas y una disminución de 1.000 en el número de fallecidos. Entonces se debe destacar que los beneficios de la digitalización se pueden obtener solamente si los datos generados son apropiadamente almacenados, gestionados y utilizados. ¿Cierto? Si queremos apropiarnos de estos beneficios es importante primero contar con una buena gestión de los datos. Para esto se requiere el uso de Big Data y sus tecnologías asociadas de tal forma de extraer la información contenida en los datos y generar conocimiento a partir de esto. Por ejemplo, modelos predictivos para una adecuada toma de decisiones. Es así, ¿cierto?, que la industria minera es uno de los sectores productivos que se ha visto inmerso en el desafío de extraer valor a partir de los datos. En algunos casos lo ha hecho utilizando metodología y tecnología desarrolladas para otra industria. Sin embargo, ¿cierto?, se debe tener en cuenta que cada sector productivo posee sus particularidades y en el negocio minero no es diferente, ¿ya? Lo que significa que la aplicación del data science y de su tecnología va a depender en este caso de las diferentes etapas de este negocio. Por ejemplo, la etapa de la exploración, de la planificación, de la operación, del procesamiento de minerales y de la metalurgia extractiva. Y también es importante, ¿cierto?, como lo mencioné al comienzo, que esto requiere, ¿cierto?, de equipos multidisciplinarios, la visión de diferentes especialistas que analizarán estos resultados entregados a partir del data science, porque no necesariamente, ¿cierto?, los expertos en datos van a ser los que conocen las particularidades de los distintos procesos mineros. Y es súper importante, en este caso, yo, ¿cierto?, que vengo sobre todo del mundo de los datos, siempre es importante contar con expertos en el área para poder sacar el máximo provecho a los insights, ¿cierto?, que uno es capaz de descubrir a partir de los datos. Entonces, ¿cuáles son las principales características y desafíos que nosotros identificamos en el mundo minero? ¿Ya? En la minería, al igual que en otros sectores productivos de recursos naturales, se observa un rezago en la adopción del nivel de digitalización y sus tecnologías asociadas. Respecto a otras industrias, por ejemplo, que sí lo han adoptado de manera más acelerada, como el retail o la industria financiera. En el año 2015, en Estados Unidos, el índice de digitalización de la industria minera era uno de los más bajos, comparable, ¿cierto?, con industrias como la construcción y la agricultura. Se observa entonces una preocupación de la industria minera a nivel global, en particular de sus grandes corporaciones, por disminuir esa brecha y acelerar el proceso de digitalización. Sin embargo, también existe una brecha interna entre lo que están haciendo, ¿cierto?, las grandes mineras con lo que hacen las mineras de tamaño pequeño o mediano. Bueno, otro desafío, ¿cierto?, que ya es inherente también a esta industria, es que las operaciones están aisladas geográficamente. Ya, eso también supone un desafío. Otro desafío también es el difícil acceso. Ya, en este caso tiene que ver con la transmisión de los datos en tiempo real. ¿Ya? Si los datos capturados tienen que ser utilizados para tomar decisiones en tiempo real, entonces es necesario poder transmitirlos, ¿cierto?, de forma efectiva.
Para lograr esto, un desafío es el limitado ancho de banda en las redes de comunicación utilizadas tanto en la minería subterránea como en la minería a cielo abierto. Estas redes muchas veces funcionan a plena capacidad por los requerimientos de transmisión de señales de video y de comandos de control automático, ¿cierto?, requeridos por los equipos teleoperados o autónomos operando bajo supervisión. Entonces, son estos desafíos los que pueden ser abordados, ¿cierto?, mediante el uso de redes de mayor capacidad, por ejemplo, las redes 5G, y de protocolos de fácil comunicación entre los sensores y las redes de datos, IoT industriales. Pero también mediante el uso del paradigma de Edge Computing, ¿cierto?, donde nosotros de alguna forma, en vez de tratar de transmitir los datos, tratamos de procesar la mayor cantidad de datos en el lugar, ¿cierto?, donde está instalado esta tecnología, ¿cierto? Después, ¿cierto?, está el desafío de los entornos adversos para la tecnología digital, polvo, humedad, vibración, químicos, etc. Tal como lo mencioné anteriormente, el ambiente minero en términos generales hostiles para los dispositivos electrónicos y la obtención de datos mediante sensorización es muchas veces compleja. Por ejemplo, en minería subterránea el uso de sensores dentro de la mina para observar condiciones ambientales tales como humedad o estabilidad geotécnica se enfrentan al problema de que al ser instalados no solo deben ser resistentes al polvo o a la humedad, como ocurre en otras aplicaciones, sino que también a distintos procesos unitarios como la tronadura, la cual puede dañar los dispositivos. En el caso de los procesos metalúrgicos, muchas variables no pueden ser sensadas directamente, pues los procesos químicos involucrados pueden dañar a los sensores. Por esto mismo es cierto que un área importante de investigación y desarrollo actual es el desarrollo de sensores para la aplicación de minería, ¿cierto?, que sean robustos frente a las condiciones de operación en las cuales serán utilizados. Después, y cierto, volviendo al tema de los datos, ¿cierto?, y la propiedad, tenemos un tema de propiedad de datos de equipos controlados, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Pasa que los vehículos y grandes equipos mineros tienen muchos sensores internos y por lo mismo generan una gran cantidad de datos, signos vitales, ¿cierto?, de todas estas maquinarias. Sin embargo, muchos de los contratos de compra de estos equipos establecen que los datos que el equipo genera al entrar en operación no pueden ser utilizados por la empresa dueña de los equipos para su análisis y para la toma de decisiones. Por ejemplo, en aplicaciones como mantenimiento predictivo, que son populares en la industria, pues pertenecen al fabricante. Naturalmente, este desafío no es de carácter técnico, ¿cierto?, como podrían ser los anteriores que nombramos, sino que es más de carácter contractual, ¿cierto?, cómo nosotros evolucionamos a algún esquema que nos permita hacer este tipo de análisis. Y un último desafío se refiere al formato de los datos y su compatibilidad, ¿cierto?, a la integración y formato de datos al sistema actual. Entonces aquí quizás es necesario tener sistemas interoperables basados en formatos estándar. Ya existen algunas iniciativas como el Programa Tecnológico para la Creación y Adopción de Estándares Internacionales para la Interoperabilidad Minera, ¿cierto?, de la Corporación de Altaley, que se encuentran actualmente abordando en este caso estas problemáticas. Entonces ahora vamos a ver un poco, ¿cierto?, unas pequeñas pinceladas de lo que sería alguna aplicación del Data Science, ¿cierto?, en la exploración minera, después las operaciones mineras y después en el procesamiento de minerales y metalurgia extractiva. Entonces, bueno, dentro de la exploración minera, el desarrollo del negocio minero descansa en dos aspectos fundamentales, ¿cierto? Por una parte está la demanda por productos minerales y por otro lado la existencia natural de recursos. Para el desarrollo del negocio minero, la primera etapa consiste en la búsqueda de yacimientos minerales, la cual se inicia con exploraciones mineras desde básicas hasta avanzadas. Entonces acá es necesario, ¿cierto?, señalar que cada empresa minera tiene su propia metodología para hacer exploración minera y una forma particular para desarrollarla. Si se considera que los blancos de exploración fáciles de detectar ya han sido encontrados y agotados, es importante poder encontrar los blancos difíciles, ¿cierto? Y este proceso tiene que estar dirigido y sustentado en la experiencia y en habilidades técnicas. Y estas habilidades técnicas, según nuestra visión, ¿cierto?, pueden ser enormemente potenciadas por el uso del análisis de datos, sobre todo si esto se encuentra con una gran cantidad de estos, ¿cierto? Hablando en este caso, uniéndolo con el concepto de Big Data. En este caso, ¿cierto?, en el caso de la exploración minera básica, normalmente se cuenta con información pública, imágenes satelitales, en espectro visible, multi- e hiperespectrales, mapas geológicos, etc. Esta información, ¿cierto?, es aprovechada cualitativamente para generar blancos de exploración. Finalmente, este proceso tiene una dinámica bastante consolidada a través del reconocimiento geológico y el análisis geoquímico de la superficie, lo que ha dado como resultado, ¿cierto?, el descubrimiento de grandes yacimientos que llevan años en explotación. Y aquí es donde surge la gran oportunidad de aprovechar el análisis de los datos, ¿cierto?, del proceso de exploración original, en conjunto con el conocimiento experto y en conjunto con los datos históricos acumulados a través de la operación del proceso minero. Es decir, se cuenta también con el conocimiento y los datos en retrospectiva.
Esto permite de alguna forma, ¿cierto?, construir y alimentar modelos que sean capaces de ayudar y definir a localizar nuevos blancos de manera más precisa, permitiendo cuantificar y reducir la incertidumbre y por lo tanto los costos inherentes, ¿cierto?, a este proceso que es bastante complejo y que cada día es más complejo. Entonces, en esta misma visión, se potencia aún más para las etapas de exploración intermedia y avanzada al observar que el conocimiento experto, el volumen y la calidad de la información solo tienden a crecer. ¿Ya? Eso también es un punto súper importante. O sea, a medida que esto va avanzando, ¿cierto? Y se está haciendo cada vez más complejo, también de alguna forma el conocimiento y los datos de los cuales tenemos disponibles también son mucho mayores. Entonces, en este caso, la creación de modelos que permiten un análisis más profundo de estos volúmenes de datos permitirá no solo la disminución de la incertidumbre en la construcción del conocimiento del yacimiento, sino también la generación de herramientas que permitan optimizar y reducir la incertidumbre en el proceso mismo de obtención de estos nuevos datos, como lo son las campañas, por ejemplo, de sondaje. Entonces, con estos nuevos modelos se podrán responder preguntas como ¿dónde perforar? ¿Cierto? ¿Dónde perforar los primeros sondajes después de la exploración básica? ¿Dónde perforar los siguientes sondajes de tal manera de aumentar las posibilidades de tocar cierto nivel de mineralización? ¿Dónde perforar de tal manera de disminuir la incertidumbre respecto al conocimiento actual del modelo geológico, geoquímico o geomecánico? Y como se ve entonces, son muchas las posibilidades y oportunidades que vislumbramos en esta línea. Con respecto a las operaciones mineras, ¿cierto? En este caso, dentro de las operaciones mineras se incluye la perforación, la tronadura, los sistemas de manejo de minerales, las actividades auxiliares, los servicios de suministro, la planificación minera de corto plazo y dentro de las operaciones de minería subterránea, la ventilación de las faenas, monitoreo sísmico y chancadores primarios. Al respecto, los avances en tecnología de sensorización, captación y capacitación de transmisión de datos han hecho visible y disponible una mayor cantidad y variedad de información para los operadores, ¿cierto?, de las explotaciones mineras. Así, hoy ya se puede acceder en línea, ¿cierto?, por ejemplo, a la localización espacial de un equipo de transporte. Es posible también disponer de su estado mecánico o electrónico, revisar videos de su desplazamiento y acceder a información agregada sobre la congestión en las diferentes rutas. Por otro lado, la perforación, la tronadura y el carguío no solo aportan datos operacionales vitales sobre los equipos que la involucran, sino también se están convirtiendo en fuentes continuas de variables geo-minero-metalúrgicas. Finalmente, otros avances tecnológicos nos permiten identificar y monitorear variables también críticas para la operación, como la estabilidad de taludes, la localización de las personas y su información biométrica. E imágenes y videos también desde las plataformas audiovisuales montadas en drones y otros, disminuyendo así la exposición de las personas a los peligros inherentes de las operaciones mineras. Finalmente, tenemos que otras aplicaciones podrían ser, por ejemplo, la minimización del tiempo de la toma de decisiones ante desviaciones no planificadas, también el monitoreo, ¿cierto?, en tiempo real mediante el análisis de datos provenientes de variables operacionales. Ya abajo, todas las variables, ¿cierto?, esas que se ven en azul son algunas variables que podemos monitorear, ¿cierto?, y generar modelos que nos permitan hacer esto. También la optimización del rendimiento de flujo de materiales. Y finalmente un análisis en tiempo real de posición y velocidad, ¿cierto?, que también lo mencionamos un poco más arriba. Luego, para el procesamiento de minerales y metalúrgica extractiva. Entonces, tenemos que para el monitoreo, ¿cierto?, de una planta, parámetros tales como la distribución del tamaño de la partícula, el flujo, la ley del elemento de interés o la densidad, son parámetros importantes de cuantificar y determinan la instrumentación necesaria en la planta, ¿cierto? O sea, dependiendo de lo que queramos medir, vamos a utilizar cierto nivel de instrumentación, ¿ya? Actualmente se emplean medidores de flujo magnético, densímetros nucleares, analizadores de rayos X, controladores adaptativos, sensores de nivel en estanques, manómetros en cañería, entre otros, para el monitoreo y control de flujo, desde la conminución hasta la generación de reglajes. Estos sensores generan un volumen de datos de varios gigabytes de información por minuto. Entonces es importante contar con sistemas, ¿cierto?, como los que mencionamos antes, que sean capaces de tratar con esta gran cantidad de datos. Sin embargo, esta complejidad, ¿cierto?, de los procesos mineros metalúrgicos provoca que la medición de ciertas variables críticas no se pueda realizar con los instrumentos que existen actualmente, determinando la necesidad de medir a través, por ejemplo, de muestreos, ¿cierto?, o técnicas estadísticas, o en algunos casos la imposibilidad total, ¿cierto?, de medirse estas variables. Entonces, el monitoreo, ¿cierto?, de estas variables críticas de objetos, mediante muestreo, podrá convertir las tomas de decisiones reactivas en decisiones predictivas, ya que este es el paradigma principal, ¿cierto?, que nos otorga la ciencia de datos, pasar en este caso de la reacción a la prevención, ¿cierto? Los principales beneficios que se observan, ¿cierto?, en este procesamiento tiene que ver con eficientar procesos productivos,
la capacidad de análisis a partir de pocos datos, ¿cierto? Que tiene que ver con estos muestreos que nosotros vamos sacando, la cuantificación de eficiencia en el proceso y finalmente la generación de información y datos de medición y control en cada operación, ¿ya? Que en este caso depende de los instrumentos que tengamos instalados, los sensores. Este fue el overview general, ya que nosotros preparamos, ¿cierto? Para ustedes, para que tengamos una visión general de lo que nosotros podemos exportar, ¿cierto? Como innovación minera. Y lo más importante en este caso, cualquier información que ustedes quieran ahondar, tienen mi correo, ¿cierto? Para poder conversar, ¿cierto? Sobre estos desafíos en la minería inteligente.